por su intervención. Y también muchas gracias a la hermana Luz, que es su primera experiencia de estar hoy apoyando a nuestra Academia Iberoamericana. Eh, Realmente es un privilegio y un honor el poder estar aquí. Ya son 21 participantes. Bueno, los felicito y para los que no me conocen, como dijo hermana Lucky, soy de Honduras y me llamo Kendi Cárcamo. Estoy para servirles y aquí pues vamos a aprender todos. Vamos a dar oportunidad al final. Eh, Prepárense porque entre todos vamos a hacer conclusiones de la clase y vamos a tener también una meta que los vamos a animar, ¿verdad? Para que en el transcurso de esta semana puedan cumplir esa meta. Ah, ya recordé algo. Em, Hubo una tarea de la clase que dio el hermano Murphy la semana pasada. No sé realmente quiénes la hicieron, ¿verdad? Y quiénes recuerdan de los que estuvieron el lunes de la semana pasada, de lo que la meta que teníamos que realizar. Buenas noches. Yo Buenas cumplí con noches. yo fui al templo. Una de las cosas que él había pedido de que lleváramos un nombre al templo o hiciéramos algo durante esta semana, ¿no? Porque él habla acerca de los templos. Así que fue una de las cosas y una experiencia muy bonita. ¿Hay alguien más que la quiera compartir sobre la meta, así como le hizo hermana Mayra? Bueno, hermana, yo soy la hermana Santana también, primera vez que me uno a este grupo. Y yo también, yo siempre sin saber la cumplí, porque yo voy todas las semanas al templo, porque soy obrera y siempre llevo algún antepasado para más los varones que nos cuesta mucho hacer la obra por ellos, porque son demasiados nombres y entonces podemos ahí en la casa de huéspedes, si llegamos temprano, alguien está ahí sin una tarjeta y nos ayuda. Y también trato siempre de llevar mis iniciatorias pendientes porque si me toca participar, ya aprovecho y, y como participante puedo hacer pero siempre trato de hacerlo. La mayoría de las veces, toda la semana, trato de llevar a alguien de mi árbol para realizar alguna ordenanza pendiente. Qué bien, hermana, gracias por compartirnos. Creo que la hermana Luz levantó la mano. Hermana Luz y hermano Ignacio. Sí, hermanita, bueno, yo he estado tratando de apuntar las historias de mis antepasados, o sea, no llevé, estoy preparando los nombres para llevar al templo, pero lo que sí hice fue poner varias historias de mis antepasados en el árbol genealógico. Esa fue mi meta esta semana, poner una breve historia de cada uno de las personas que ya tengo allí. Qué bueno, hermana. Felicidades. Bueno, Bueno, creo que sigo hermano yo. Hugo, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo sin saberlo, igual como dijo la hermana, hace la semana pasada no pude entrar, pero eh, sí fui al templo el viernes pasado, asistí, llevé una tarjeta de un tatarabuelo, que ya solo, bueno, le faltaba la investidura. Afortunadamente pude darme un tiempo y asistir y ya concluí esa parte.
Ahora voy a buscar la manera de sellarlo a su esposa. Saludos. Bien hecho, hermano. Felicidades. Bueno, si no hay nadie más, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hermanita, perdone la interrupción. Me gustaría compartir que, bueno, este fin de semana tuvimos una reunión con mi hermano Muti y algunos familiares que viven fuera de la capital, ¿verdad? Pero yo tenía lista una tarjetita. Bueno, había enviado la solicitud para hacer la ordenanza de un primo, miembro de una familia a la que estuvo presente en nuestra reunión que tuvimos el sábado. Pero yo estaba orando para poder saber a quién le iba a pedir permiso para que autorizaran a hacer la ordenanza, ya que pues tenemos miembros del otro lado del velo, más no de este todavía, ¿verdad? En esta familia. Entonces, pues tengo la bendición ahora de que tengo tres personas que podían autorizarla, ¿verdad? Y así es como pues el Señor nos ayuda a poder encontrar oportunidades de ayudar a nuestros antepasados que están del otro lado del velo. Entonces, espero con la ayuda del Señor que esta persona, este hermano de él, pueda autorizarlo y entonces ya se lleve a cabo esa ordenanza, ¿verdad? Y también cada semana tenemos la meta de poder asistir y hacer la obra por uno de nuestros antepasados o a veces por varios, ¿verdad? Y es un gozo muy grande el que podemos sentir. Esto era lo que le... Gracias, hermano Vicky, por compartir. Muy especial cada experiencia que han podido compartir cada uno de los hermanos y hermanas. Y, y qué bueno, ¿verdad? Que han puesto por obra eh, lo que se aprendió en la clase el lunes pasado. Bueno, sin más, pues el tema que voy a compartir en esta noche se llama raíces y ramas. Eh, Vamos a iniciar dando la definición eh, científica de lo que significan raíces y ramas. Las raíces son el órgano de la planta que crece, se desarrolla en la tierra y en otros medios. Absorbe materias necesarias para el crecimiento, desarrollo vegetal y sirve de sostén. En cuanto a las ramas, es cada una de las partes que nacen del tronco o del tallo de la planta y en las cuales brotan hojas, flores y frutos. Cuando estaba definiendo estas dos palabras, eh, se me vino aquel versículo donde nos dice que por su fruto los conoceréis. Y realmente una planta tiene raíz, que es la que sostiene toda la planta. Y también están las ramas. Y cada una de las ramas tiene un significado muy grande, hablando ya en nuestro árbol genealógico, trabajando en lo que es haciendo historia familiar, como lo dice el logo, ¿verdad? Por eso me llamó la atención y por eso lo puse ahí, dice haciendo historia familiar Iberoamérica. Eh, Nosotros aprendemos a través, bueno, yo aprendí y vamos a aprender más sobre este tema tan importante que lo necesitamos en toda la trayectoria de nuestra vida, de nuestra vida, eh,
como vivos, pero también al estar muertos. Porque sé, sin ninguna duda, de que el Señor nos llamará para poder hacer alguna obra eh, cuando estemos nosotros muertos. Eh, si puede cambiarme la diapositiva, hermano, por favor. Si la hermana Blanca nos podría leer la introducción. Claro que sí, hermana. Muchas Gracias. gracias. Dice, somos llamados a apresurar la obra en historia familiar y misional para la exaltación de las familias. Al contemplar la vida después de la muerte, que el Evangelio restaurado de Jesucristo responde al plan de felicidad del Padre Celestial en esta vida, reímos, lloramos, trabajamos, entristecemos, después morimos. Bueno, algo tan esencial e importante es que nuestro Señor Jesucristo nos nos llama a cada uno de nosotros a obedecer este mandato de trabajar en historia familiar, formar parte de la obra misional, porque es un mandamiento que hay que hacerlo cuanto podamos. Sigamos con la otra diapositiva, hermano. Para esto le voy a pedir a la hermana María Concepción que nos pueda leer, por favor. O la hermana Yesenia Avilés. Sí, gracias. Gracias a Job, usted. Job hizo una pregunta sabia al Creador. ¿Volveré a vivir? La respuesta es sí. Gracias al Salvador Jesucristo que venció la muerte allí que no podríamos hacer por nosotros mismos. El último profeta que tuvo el poder sellatorio del sacerdocio fue Elías, antes de la época de Jesucristo. El 3 de abril de 1836, el espíritu del profeta Elías regresó al templo de Kirtland. Allí declaró que venía en cumplimiento de Malaquías, y allí entregó las llaves del sacerdocio para sellar a esta dispensación. Hermana Kendi, tiene su micrófono apagado. Imagínese yo hablando. Nada. Gracias, hermana. Pues les decía que algo que en el libro de Malaquías que recuerdo fue una clase que dio la hermana Loki, que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y también viceversa. Y es para poder hacer esta obra tan especial. Y en 1 Corintios 15:50, me gustaría que lo buscaran cuando tengan un tiempito. Eh, esta obra que nosotros hacemos en esta tierra no es en vano. No olvidemos esto, que cada obra que hagamos en nuestra historia familiar, eh, tendremos nuestra recompensa, porque somos llamados y somos como representantes aquí en la tierra para poder servir a los demás, servir a estos hermanos que están en espera para que nosotros podamos hacer la obra vicaria.
La siguiente diapositiva, hermano Murphy, por favor. Me voy a pedir a la hermana Dolores que nos pueda leer esa parte especial. Ahí va, hermana. ¿Cuál quiere? ¿La que estoy viendo? ¿El espíritu del profeta Elías? Sí, esa Ok. del espíritu Mucho del ruidito profeta. que estoy lavando, ¿eh? Así que estoy en varias cosas a la vez. Y el Sí. espíritu del profeta Elías, como lo explicó el profeta Russell M. Nelson, es una manifestación del Espíritu Santo del testimonio de la naturaleza divina de la familia. Gracias, hermana. No sé si puede decir algo al respecto. Bueno, dice que, bueno, cuando hablamos acerca del espíritu de Elías, siempre viene a nuestra mente pues el recogimiento de Israel de ese lado del velo y del otro lado del velo. Y eso, que cuando, bueno, yo lo siento así, ¿no? Que esa es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos trabajando en esa gran obra de amor, podemos sentir la influencia del Espíritu Santo al saber que es verdadera, al poder sentir a esos hermanos, a esos amigos que han cruzado el velo, que son agradecidos. Entonces, es realmente, como dice el profeta Los Hermanos, es una manifestación del Espíritu Santo. Porque recibimos el Espíritu Santo, sabemos que testifica del Padre y del Hijo, testifica del plan de salvación, testifica de la relación de... Ay, me silenciaron. Que el Espíritu Santo testifica del recogimiento de Israel. Entonces, realmente, esta obra es maravillosa también. Espero que mi contribución les aporte. Gracias, hermana. ¿Me puede pasar la siguiente, hermana? Hermano Murphy. Si la hermana Leticia nos puede leer, por favor. Con mucho gusto. Ahora estoy encendiendo mi luz. Ah, fíjese que no logro ver las letras. Disculpe. Sí, no se preocupe. No, Vamos a ver quién nos puede colaborar. Yo lo hago, hermana. Gracias, hermana Leticia. Dice, Jesucristo enseñó la necesidad del bautismo. El que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Él fue ejemplo. ¿Qué pasa con los muertos que no se han bautizado? Primera de Corintios 15:29. José Smith recibió una revelación más completa de este tema. Todo dice, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, tenemos el privilegio de bautizar a nuestros parientes que hayan muerto antes de que este evangelio se diera a conocer. Actuamos como representantes en esta tierra y les damos el privilegio de resucitar en la primera resurrección. Si nos puede decir algo, hermana, al respecto. Y hermana, eh, como dice la escritura, ¿no? Que nosotros no nos vamos a salvar sin ellos, ni ellos sin nosotros. Entonces, ellos tienen la oportunidad de saber y conocer el del evangelio que se está predicando en el mundo de los espíritus. Entonces, nos necesitan a nosotros, que nosotros podamos hacer las ordenanzas por ellos, prestar nuestros cuerpos para poder que ellos sean eh, exaltados. Y eh, yo sé que esta es la hora del milenio, cuando Jesucristo venga y estemos ahí con Él trabajando en esta maravillosa obra. Esa era una pregunta que yo me hacía desde hace mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer en el milenio? Una buena hermana de la iglesia, muy, muy querida y amada, me regaló
los tres tomos de ¿cómo que se llaman? Los tres tomos de ¿cómo que se Principios llama? del Evangelio. No, los La tres vida tomos, sempiterna. no, parece como una Doctrina de adivinanza salvación. ¿cómo me dijo? Doctrina de salvación. Doctrina de salvación. Doctrina de salvación. Ajá. Entonces, en uno de ellos, no me los he leído todos, pero siempre busco y encuentro respuestas cuando decía el presidente Joseph Fielding Smith que esta obra se iba a acelerar tanto en ese tiempo, imagínense, que iba a haber comunicaciones sin alambres. Y hoy día tenemos la oportunidad, imagínense, de estar nosotros, cada uno en su país, conectados hablando de esto. Y también mediante toda la tecnología, y tenemos en el bolsillo una computadora en el bolsillo. Y, y yo me preguntaba, pues, eso. Y en uno de los tomos, que no le puedo decir cuál es, porque yo metí la mano y abrí y encontré esa respuesta, dice que esta es la obra del milenio. Y, y vendrán ángeles de allá y nos dirán quiénes faltan, y esto. Ya yo me imagino eso. Y sí, yo sé que es así, que esta es la obra del milenio, pero tenemos que hacer nuestra parte de nosotros primero. Y sé que aquí se habla de todas esas personas que fallecieron antes y sí, ellos tuvieron la oportunidad, como en el tiempo de Noé, del diluvio, todas esas personas que fallecieron. Y ellos se preguntaban, bueno, ahí fallecieron buenos y malos, porque unos que se dejaron convencer, otros que no creyeron, otros que, bueno, entonces que no tuvieron la oportunidad pues de subir a tiempo al arca. Entonces, todas esas personas tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Una vez que Jesucristo murió, durante esos 3 días pudo ir a visitar el mundo de los espíritus y poder hacerlo él personalmente en algunos lugares y a otros lugares mandó mensajeros para que también conocieran su Evangelio. Porque Jesucristo murió por todos, por los que estamos, por los que estuvieron, por los que vendrán. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, hermano. Eh, Haciendo una entrevista con los élderes que están asignados a nuestra rama, vía San Francisco, y les hice una pregunta, es referente a lo que estaba hablando la hermana Betsy, eh, sobre dónde está ubicado el mundo de los espíritus, que tiene dos secciones, el paraíso y la prisión espiritual, que es una cárcel, que es el cautiverio, que habla las escrituras. Entonces, ellos me dijeron, está en el mismo lugar, pero está dividido. Y no sabemos si es aquí en la tierra. Entonces, bueno, no sé, estoy como con una duda porque yo leí ahí en biblioteca que estaba en la tierra, pero quizás alguien podría decirlo, si así como los elders que le hice la entrevista, dicen que no saben a, a dónde está ubicado. No sé, alguien si pueda compartir al respecto, porque puede surgir esta pregunta a otras, a nuevos conversos, o podría ser otros miembros de la iglesia que quizás se han inactivado y puede estar esa interrogante, ¿verdad? Entonces, quien nos pueda Pues, decir algo al respecto. hermana Yo, Kelly, hermana, me gusta sí, mucho cuando el elder Berna en una ocasión dijo de que
La distancia que hay entre nosotros y al otro lado del velo es como si fuese el grosor de un hilo. Entonces, esto nos indica de que esto no está en otra dimensión fuera de este planeta ni en ningún otro mundo, sino que está aquí mismo. Y me encanta mucho este tema porque muchos de nosotros hemos experimentado la presencia de nuestros seres queridos y saber de que estamos aquí mismo nos da la oportunidad de poder trabajar más. Porque como decían en antes, vendrán ángeles, ¿verdad? Para poder animarlos y poder decir, falta este. Entonces ya no es necesario de que vengan estos ángeles y digan, falta este, porque ellos mismos están viniendo hoy en día a nosotros. Y ellos mismos son los que se encargan de decir, falto yo. Entonces el mundo espiritual está aquí mismo en la tierra. Y para poder verlo tenemos que estar bien conectado a lo espiritual, bien conectado a la obra, para sentir esos susurros que muchos de nosotros hemos escuchado y decir, falto yo, de poder sentir como algunas personas han sentido, que han palpado su cuerpo, han palpado sus manos y decir, esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, tal como el Bernard dice, es tan delgado lo que nos separa de nuestro mundo terrenal al mundo espiritual. Sí, el hermano Jorge, así mismo, levantó la mano. Buenas, ¿qué tal? Sí, como dijo Janet, eh, bueno, también lo di a conocer, ¿no? El del Bernard. Sin embargo, nosotros, más de uno, he oído testimonios referente a que muchos cuando están dentro de la casa del Señor pueden percibir o de alguna manera ven a uno de sus antepasados por los cuales están realizando la ordenanza. Y es verdad, el detalle es de que, mejor voy a citar la escritura, Doctrina y Convenio 131, el versículo 7 dice, no hay tal cosa como materia inmaterial, todo espíritu es materia, pero es más refinado o puro, y solo los ojos más puros pueden discernir. Claro, cuando pasemos el velo ahí nos daremos cuenta que sí estamos en un mismo lugar, ¿no? Eh, por otro lado, como dice aquí, es algo más refinado, ¿no? Están en otra esfera, pero están acá mismo. Es como, por decir, los animalitos, ¿no? Ellos se encuentran con nosotros los podemos ver, pero ellos se encuentran en otra esfera, pero están aquí mismo con nosotros. Lo mismo ocurre con el mundo de los espíritus. Es más, si también podemos darnos cuenta a una de las escrituras que cita cuando estaba Eliseo, ¿no? Con Elías, como que estaban, perdón, Eliseo con uno de sus jóvenes que los acompañaba, estaban un tanto preocupados por todo un ejército que estaba viniendo contra ellos. Y este joven pudo discernir, pudo ver que estaban custodiados por muchos ángeles, ¿no? Y es ahí donde se aplica la escritura, que los puros, los ojos más puros pueden discernir. Y él pudo ver que en realidad estaban protegidos por una gran cantidad de huestes celestiales. Entonces, aquí mismo está, ¿no? Y es una bendición, es por eso que los podemos sentir. Últimamente en las conferencias se está hablando de aquellos ángeles que nos cuidan, ¿no? Esos ángeles de la guardia, que son casualmente nuestras mismas familias. Y eso pues lo dio a conocer nuestras autoridades generales en la conferencia. Entonces, si queremos tener más ángeles de la guardia, por decirlo de alguna manera, entonces hagamos mucho más historia familiar, ¿no? Y si queremos tener uno o dos es porque, digamos así, son los únicos por los cuales hemos hecho.
Entonces solamente es un punto de vista mío, ¿no? Pero en lo que respecta a la escritura sí sabemos que es algo importante, ¿no? Y que ahí está la respuesta. Apoyando lo que dice, y disculpe lo que dice el hermano Acevedo, recuerdo en el 2005, porque él acaba de tocar una palabra, aquellos que tengan los ojos más puros podrán ver. Recuerdo en el 2005, creo que fueron en casi el último viaje que nosotros hicimos a Costa Rica. En ese entonces fuimos dos estacas y recuerdo que para esta época de noviembre, justamente el 2 de noviembre, que no sé, en mi país por lo menos se celebra el Día de los Difuntos y en Costa Rica de igual manera creo que se celebra el Día de los Difuntos. Y subiendo al templo ese día, eh, pasó algo que por lo menos yo no pude ver, ni muchos adultos pudimos ver, y supimos de esto ya después al día siguiente, cuando el presidente de la estaca en aquel entonces de Colón nos dice que él iba bajando con una familia y en esa familia iba una niña. Y ella les dice a ellos, ¿por qué hay tantas personas vestidas de blanco allá adentro? Y dice que ellos se quedaron asombrados porque ellos decían, nosotros no vemos nada. Y ella decía, sí, ahí hay muchas personas vestidas de blanco. Cerca del templo de Costa Rica está el cementerio. Y ese día 2 de noviembre, muchas familias fueron de repente a limpiar las tumbas de sus seres queridos, visitarles, ponerles flores. Y esta niña, como dice el hermano Acevedo, de ojos puros, pudo captar esta escena tan maravillosa. Entonces, nos indica de que sí, que ese mundo espiritual está aquí mismo en la tierra. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermana. Gracias, qué bonita experiencia y la historia que nos ha compartido. Sí, realmente tenemos mucho, mucho, mucho por hacer porque esta obra vicaria pueda crecer, pero es nuestra responsabilidad el poder comprometernos y trabajar. Pase la siguiente, hermano Murphy. Si no la puede leer la hermana Julia Mejía. No, antes. Sí, buenas noches, hermano. Sí, ¿Cuál, sí, hermano? nos puede leer esa palabra. Gracias por su asistencia. No, esta otra. Sí, la ve la No, palabra. no me sale, hermano. Solamente me sale conclusiones. Esta palabra, conclusiones. Conclusiones. Bueno, si usted nos puede dar alguna conclusión de lo que usted aprendió en esta clase, sería perfecto, porque yo tengo dos. Bueno, voy a decir que tenemos que hacer historia familiar. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque es nuestra obligación doctrinal que se debe a nuestros antepasados, por lo que la organización de los cielos está basada en la familia. Lo que decía la hermana Janet realmente es algo tan impactante. Saber que en los cielos hay puertas abiertas
basada realmente en la familia, porque la familia es el fundamento de nuestra sociedad y también allá en los cielos. Es muy importante. La número dos es que a través de la función que nos da la tecnología, en este tiempo Dios ha acelerado porque Él ya pronto viene. Y como ha pasado que en los centros de historia familiar antes se trabajaba con microfilm y ahora trabajamos con una computadora, trabajamos con un celular móvil o un teléfono móvil, eh, donde realmente la historia familiar se encuentra en nuestra casa. En nuestra casa nosotros podemos trabajar y formar parte de esta gran obra y podemos avanzar con los antepasados que esperan al otro lado del velo. Ellos esperan realmente que nosotros hagamos la obra vicaria por ellos. Y bueno, esta han sido mis dos conclusiones y si hay alguien de los que estuvo aquí en esta clase hoy pueda dar alguna conclusión, pues sería excelente. Hermana, alguien dijo que ellos ayudan, que ellos están ayudando en el otro lado para que nosotros podamos sentir también el deseo de llevar sus nombres, de encontrarles. Y yo recuerdo también, fui muchas veces a Costa Rica antes de tener el templo en Panamá. Y recuerdo que yo cuando fui, ya era como la cuarta vez que yo iba, tenía muchos nombres y trabajábamos con el PAF 4, PAF 5. Llevábamos toda la información en un disquete que ya no existe. Y recuerdo que yo estaba en la noche, porque nos íbamos a las 10 de la noche, salíamos de la estaca. Domingo a las 10 de la noche. Y yo estaba preparando mi maleta para ir. Siempre iba con mi hija, la mayor. Con mi esposo solamente fui como 3 veces cuando nos sellamos y después como 2 veces más. Fuimos como familia porque era bien costoso ir 4 personas a Costa Rica. Y bueno, y antes ya yo tenía todos mis papeles, las hojas esas que llenábamos con toda la familia y todo, y yo la tenía encima de una mesa y ya yo iba a cerrar la maleta y escuché una voz que dijo, lleva los papeles. Y yo me quedé, digo, no, no me cuesta nada si me caben, y los puse encima de la ropa y cerré la maleta. Cuando llegamos a Costa Rica, ¿sabe? Llegábamos tarde, tempranito íbamos para el templo. Y eso parecía el milenio. Así me imagino el milenio, tanta gente trabajando y ponían las tarjetas en una mesa para nosotros buscarlas y seguir progresándolas. Y me senté con una hermana ya, bueno, vamos a imprimirle sus tarjetas. Les cuento que no abrían, ninguno de los dos disquetes abrieron. Y tuve que meter toda esa información otra vez. Y yo me preguntaba, uy, si yo no hubiera hecho caso a ese susurro que sentí en ese momento, no hubiera ido a hacer nada. No hubiera hecho nada por toda esa gente que yo llevé, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, que encontré toda esa información. Y, y sí es cierto que ellos ayudan. Sí es cierto que están pendientes. Sí es cierto que otras personas que ni los conocían sueñan con ellos y nos dicen, dice tu papá que está feliz por algo que tú hiciste. Hiciste algo muy grande por él. Y son cosas que nos ayudan a seguir trabajando en esta maravillosa obra de amor. Y quería compartirles eso en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermana, yo Bueno, quisiera también compartir algo. Creo que estoy hablando mucho. no, Me no se gusta preocupe. mucho, me gusta mucho una escritura que se encuentra en Esdras
donde dice, y ellos buscaron sus registros de historia familiar, mas no fue hallado. Y el sacerdote les dijo que no entraría a la ciudad porque era entrando a Jerusalén, no podían entrar hasta que no hubiese sacerdotes con un Urim y Tumim. Estas personas para poder entrar a la ciudad de Jerusalén en aquel entonces tenían que llevar consigo sus registros de historia familiar. Y a mí esa historia, esa escritura, a mí me impactó y marcó mi vida totalmente en la historia familiar. Y dentro del tema que usted tocó, se habla del espíritu de Elías. Ese espíritu de Elías que nos embarca a cada uno a poder trabajar, como dice el presidente Nelson, que este era el momento para trabajar en ambos lados del velo. Tenemos una gran función por realizar. Poder trabajar con los que están vivos, poder sacarle toda la información a ellos para poder hacer la obra vicaria por aquellos que están fallecidos. En el momento que nosotros empecemos a partir, a trabajar como es debido en ambos lados del velo, ese espíritu de Elías se manifestará en nosotros. Ese espíritu de Elías nos va a llevar a nosotros a poder hacer las cosas de vida para poder encontrar a lo que nosotros necesitamos encontrar y en el momento que no encontremos podamos ayudar a alguien. Ese espíritu de Elías es el que nos va a permitir a nosotros trabajar con todas las fuerzas, sin descansar. Mientras que nosotros tengamos ese espíritu de Elías en nuestras vidas, nuestros ángeles que están del otro lado del velo harán todo lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La hermana Leticia y después la hermana Blanca Cárdenas. Buenas noches, hermanos. Fíjese que yo me he puesto a trabajar la obra ahí desde hace muchos años. Y vivo solita, 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 pero no estoy sola. Yo sé que tanto aquí como cuando yo pase el velo, muchos me van a recibir, todos por los que he trabajado. Y muchas veces pues me frustro porque yo sé que hay familias que me dicen que no dan la autorización, ellos respetan su religión, la que han tenido. Está bien, pero yo dejo hecho todo, todo, todo lo que puedo y hago acopio de todo lo que la plataforma da, que es los registros sugeridos, todo, todo lo que yo tengo, más lo que ellos me dan, porque tengo mucho orden en mi historia familiar, la llevo por Fordes, por familias, tengo mi archivo, no se pierde nada. Y entonces cuando voy al templo, saco tarjetas y me doy cuenta de que hay gente de 1600. Y entonces digo, yo me pongo a pensar que yo estoy haciendo por los que conocí o conozco, pero la plataforma ciertamente nos ayuda para poder enlazar a los antepasados de mucho tiempo atrás, ¿verdad? De los cuales tal vez no tenemos conocimiento ahora. Y entonces nosotros estamos al ir al templo haciendo obra por estas personas de las que ya nadie conoció, de las que nadie habla, pero que son familia. Y entonces yo por eso sí creo de que hay ayuda de los cielos para nosotros, pero que sí tenemos que ser diligentes en trabajar nuestra historia familiar hasta donde podamos, porque nadie puede decir, yo ya lo hice, es que ya hice mucho, no,
Yo tengo 54 años de ser miembro y 54 años de trabajar en eso y eso es interminable, interminable. Y entonces hay mucho trabajo por hacer y debemos aplicarnos cada día en eso, ¿verdad? Porque hay promesas y esto lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Sí, ahorita que estábamos hablando en la clase y sobre el mundo de los espíritus y todo esto, em, recordaba de una capacitación que nos dieron del Consejo de Templo Historia Familiar, donde dice que la historia familiar y y la obra misional son conjuntas, ¿no? Van de la mano. ¿Por qué? Porque es el presidente Nelson que estamos realizando la obra de los dos lados del velo, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros estamos haciendo al hacer historia familiar es ayudar a aquellos que no conocieron el Evangelio y que allá en el mundo de los espíritus se les ha predicado y lo han aceptado, pues solamente están esperando a que nosotros realicemos la obra de historia familiar aquí en la tierra para poder tener sus ordenanzas, ¿no? Y estaba viendo un artículo del presidente Brigham Young y él dice que, les voy a leer, dice, queremos sacrificarnos bastante a fin de cumplir con la voluntad de Dios, que es prepararnos para atraer a todos aquellos que no tuvieron el privilegio de oír el Evangelio mientras estuvieron en la carne, por la simple razón de que en el mundo de los espíritus no pueden oficiar en las ordenanzas de la casa de Dios. Ellos han tenido sus propias experiencias y no tienen ya la posibilidad de oficiar personalmente para la remisión de sus pecados y para su exaltación. Y en consecuencia tienen la necesidad de confiar en que sus amigos, sus hijos y los hijos de sus hijos oficien en su nombre para que puedan ser llevados al reino celestial de Dios. Esa es la conclusión que yo saco de esta clase hoy, que allá en el mundo de los espíritus, los que han sido buenos, los que han cumplido, todo, están trabajando para la predicación del evangelio y nosotros aquí en la tierra, sí, tenemos que trabajar para llevar esos nombres al templo y que ellos puedan recibir sus ordenanzas. Y esto se los comparte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Hermana Mayra. Bueno, yo quiero agradecer, hermana, que hermosa clase. Muy- He sentido fuerte el espíritu, solo compartieron la hermana Betsy, bueno, la hermana Destroza, Janet, los hermanos que han compartido en el chat también, sería bueno que lo leyera, hermana. Eh, los que han entrado y participado, gracias por sus experiencias, podemos darnos cuenta de que las experiencias, pues, de cada uno de nosotros, que todos hemos tenido, nos fortalecen y nos ayudan. Y saber que no somos los únicos, sino que hay más. Y los hermanos de Panamá que saben de que si no solamente somos nosotros, habemos muchos más y que podemos ayudar a muchos más a que puedan comprender lo que es el plan de salvación y que ayudemos en ambos lados del río. Muchas gracias, hermana Kenzie, y a todos. Gracias, hermana Mayra. Bueno, la hermana Lucky la que va a leer los mensajes. Yo solo voy a dejar lo de la meta final para finalizar la clase. Les animo, hermanos y hermanas, para que puedan hacer una reunión en su familia, puedan trabajar en el árbol familiar, puedan compartir sus historias, sus relatos, sus fotos, incluso de artículos preciados de padres, de sus abuelos o de sus bisabuelos, a nuestros jóvenes.
¿Por qué digo esto? Que a los jóvenes les gusta mucho escuchar las historias de los abuelos, de los bisabuelos, de dónde venían y cómo vivían, con el fin de preservarlos para siempre. Y eso, ya con eso, ustedes están haciendo lo que es trabajar en Family Shield, porque lo pueden guardar digitalmente en una USB y después lo trasladan a lo que es Family Shield. Entonces, no sé si les parece la idea y pueda ser como una meta establecida para eh, poner por obra lo que se aprendió en esta clase. Ahora lo dejo con la hermana Luque. Hermana Luque. Nosotros estamos contentos. Agradecemos mucho, hermanita Kendi Cárcamo, por su Ya muy pronto estaremos clase juntas. tan espiritual. Que el Señor De la su luz. bendiga. Está silenciado el micrófono. Ay, perdón. Perdón, hermanas. Entonces, agradecemos mucho, hermana Kendi Cárcamo, por su clase tan especial, por el espíritu que pudimos sentir. Y suplicamos que podamos siempre tomar tiempo para nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, vamos a concluir esta clase invitándoles a unirse a cada una de las clases que tenemos durante Dele la semana. gracias a Dios que su Y familia lo está dejamos bien. en el nombre de Jesucristo. Amén. Le vamos a Ah, pedir al hermano Humberto Coma de